Gloria al Señor, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero continuar hablando acerca de la temática que hemos abordado el domingo pasado, especialmente ya que en estos días que han transcurrido, a nivel general se ha recordado algunas veces como hay que ciertas discusiones o ciertos sentidos de que el Señor no nació tal fecha, que nació en la tal fecha. Pero de todas maneras siempre tenemos que reconocer que sí debemos como iglesia reconocer que un día Dios el Padre envió a su propio Hijo amado, tomando nuestra forma humanizada, para sufrir el martirio del Calvario y darnos redención eterna. Por lo tanto, sea en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, pero sí el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. El asunto es rechazar por completo que Jesús no haya venido y no se haya humanizado y no haya sido realidad. Así que damos la gloria al Señor. Y yo quiero en esa temática que lo hemos titulado El siervo escogido por el Dios eterno. Yo quiero continuar la segunda parte de lo que hemos comenzado a hablar el domingo pasado. Y para ello, aquellos que no estuvieron presentes, estamos hablando acerca de la narración de la profecía de Isaías, específicamente el capítulo número 42 de Isaías. Y permítame que lea, hemos leído varios textos bíblicos, pero vamos a leer, que nos vamos a concentrar en esta mañana en particular sobre estos textos. Y dice el profeta Isaías, hablando por voz de Dios, diciendo: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y aquí hay un texto que es donde vamos a enfatizar en esta mañana: para que abra los ojos de los ciegos, lo que hemos explicado, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo las haré notoria. Entonces ya hemos estado explicando acerca de lo que el Señor Dios Todopoderoso profetiza por voz del profeta Isaías, y nos da ciertas características del advenimiento y de la manifestación visible de Jesucristo. Y hemos hablado acerca de algunas características. En primer lugar, no lo voy a explicar porque ya lo hemos explicado ampliamente ese concepto. Dice que la manifestación de Jesucristo como el verbo hecho carne, conforme lo describe en Juan, el Evangelio de Juan capítulo número 1, dice que Él vino a hacer justicia a todos los agraviados. Y estuvimos hablando acerca del significado de la justicia de Dios y por qué Dios en momentos determinados en la historia de un pueblo, en la historia de una nación, en la historia de lo que es el concepto de la iglesia o del mundo, tiene que establecer justicia. Y hemos dicho que nosotros no tenemos por qué temer la justicia de Dios cuando sea manifestado, porque a través de Cristo hemos sido justificados. Amén. Y somos justos y hallados justificados ante la presencia de Dios. También estuvimos hablando acerca de cómo el Señor con su manifestación abriría los ojos de los ciegos. No solamente se refiere al milagro o a los milagros maravillosos que Jesús hizo en su ministerio, y lo hemos visto repetitivamente manifestado, la manifestación visible de Jesús abriendo los ojos de los ciegos. Yo personalmente en diferentes actividades he visto al Señor abriendo los ojos de los ciegos. O sea, Él tiene poder, Él sigue teniendo poder para seguir abriendo los ojos y dar vista a aquellos que están ciegos literalmente, pero también tiene una aplicación y una connotación espiritual. O sea, la Biblia habla acerca de eso y se cumplió en la persona de Jesucristo. También nos dice que pondría en libertad a los cautivos.
Y realmente esto es lo que nosotros como iglesia Jesús Vive Hoy hemos experimentado a través de los años como iglesia y como ministerio. Hemos podido experimentar en diferentes eventos evangelísticos, en diferentes lugares. Y si hay una de las cosas que hemos visto con una forma tan real y tan evidente, clara, es que el poder de Jesucristo tiene autoridad para dar libertad a los cautivos, romper las cadenas demoníacas, romper las cadenas de opresión, revertir la muerte por vida, la cautividad por liberación y la enfermedad por salud. Solamente el poder glorioso de Jesucristo se cumplió en la persona de Jesús, las profecías tan determinantes y claras del profeta Isaías. Entonces, hemos estado hablando de esto, libertad a los cautivos. Por eso dice la Biblia claramente que Él vino a libertar a los cautivos, porque Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para dar libertad, porque dice la verdad, que dice la verdad, que la verdad os hará libre. Ese es el centro del evangelio, el centro del mensaje claro que profetizó Isaías y que se manifestó en la persona visible de Jesucristo en la tierra. Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también nos dice las escrituras, en esas características de la manifestación visible de Jesucristo, que abriría, dice que Él abriría o haría apertura de la cárcel y sacaría el alma cautiva de los calabozos oscuros. Eso también lo describe el profeta Isaías. O sea, hay una diferencia. Quiero establecer este principio para que entendamos que la Biblia nos habla por esa profecía acerca de apertura de cárcel y de sacar a la gente de la cautividad de los calabozos oscuros. Y permítame explicar esta proyección bíblica y profética. Hay una diferencia entre estar preso en una cárcel y estar en la casa de prisión o el calabozo oscuro, como lo menciona la Sagrada Escritura. Que el calabozo oscuro, para aquellos que tienen cierta relación con la historia, cómo se colocaban los presos más peores en los tiempos antiguos, podemos hablar que el calabozo era así como una mazmorra de oscuridad y de tormento, donde los que iban ahí eran tristemente atormentados y no veían la luz del sol en ningún momento. O sea, cuando la Biblia nos habla de la cárcel, tiene que ver con una proyección, pero cuando nos habla de calabozos oscuros, no tiene que ver con algo mucho más profundo de tormento y de aflicción en el alma de los seres humanos. O sea, se refiere a algo mucho más profundo. El calabozo oscuro bíblicamente se refiere a la habitación permanente, con que hay evidentemente la ausencia de luz. Y los que están en ese nivel de profundidad y de oscuridad no ven nunca la luz. Es como estar aprisionado en la oscuridad del propio Seol de tormento. Vivir sin la luz, porque la luz verdadera es la revelación consecuente de la verdadera gracia, manifestación y poder de Jesucristo. Cuando el ser humano, hombre y mujer, es atormentado en las profundidades, los calabozos de la oscuridad por el engaño mismo del infierno, de Satanás y de los demonios, esos hombres y mujeres, no importar la edad que tengan, carecen de la verdadera luz, que es la revelación del conocimiento de Jesucristo, de su obra triunfante y redentora. Por eso que la Biblia nos habla que existen prisioneros espirituales. Y los prisioneros espirituales son todos aquellos que viven en la tierra de Efraín. ¿Cuál era la tierra de Efraín? La tierra de Efraín era el lugar de una tierra de aflicción, una tierra de angustia, una tierra de congoja, una tierra de desesperación, una tierra de angustia y de amargura. Y de allí es donde el Señor quiere librar a las personas y hacerlas completamente libres. Que no habiten en la tierra de Efraín, que es tierra de aflicción, sino que habiten en lugar conforme lo describe en el Salmo 23, en
pastos delicados, que somos apacentados por el buen pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las características de las personas que viven en completa oscuridad y en una ceguera espiritual, como ya lo hemos explicado? Aquellas personas que se hallan en una mazmorra espiritual, donde el alma está profundamente cautiva. Antiguamente se describen que las mazmorras, así lo describe, eran construidas debajo de las fortalezas, muy por debajo de las propias cárceles en sí, construida para ser un lugar, diga conmigo, un lugar de tormento. Así dice la Biblia y así lo describe las Escrituras. Generalmente se ponían en esa mazmorra los convictos a cadena perpetua, los que nunca iban a salir, con el propósito de que murieran consumidos por el tiempo y la falta de agua y de alimentos, y así de esta manera morían de una forma progresiva. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo, esa es la característica, Jesucristo vino a sacar, no solamente a abrir las puertas de las cárceles, sino a sacar el alma cautiva de los calabozos oscuros, por más profundo que estos estén. Es maravilloso lo que dice el salmista. Lo explica muy bien cuando habla acerca de esta temática que estamos abordando en este instante. Y nos dice exactamente en el Salmo 107, el verso número 10 y el verso número 12, de la manera siguiente: algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado y cayeron, y no hubo quien los ayudara. O sea, esta es una expresión del salmista David en la condición propia que está el individuo, hombre o mujer, cuando está lejos de Dios y de su gracia eterna. Ahora, ¿cuántas almas, iglesias amadas, en estos tiempos no están hoy en día en estas condiciones que expresa la profecía de Isaías y la revelación de estos textos que acabamos de mencionar, que menciona también David? Están espiritualmente, millones de seres humanos están espiritualmente llenos de oscuridad, sin entender los planes maravillosos y preciosos de Dios, que preparó para ello mediante la manifestación visible de su amado Señor e Hijo Jesucristo. Esto es maravilloso, porque no solamente Él preparó de antemano, Dios el Padre, en enviarnos un Salvador, sino que ese Salvador también se convirtió en nuestro verdadero libertador. ¿Estamos de acuerdo? Muchos caminan por calles, muchos caminan en la inseguridad, creyendo que son libres, pero sus conciencias están muertas, adormecidas y separadas del Dios de la vida. Quienes observan muchas veces a millones de seres humanos en el mundo espiritual, muchos están en cárceles espirituales y algunos mucho más profundamente en calabozos espirituales. Así se encuentra el alma de millones de seres humanos, y así se encuentra el alma de muchas personas que, habiendo profesado creer en Jesucristo, le niegan con sus actos, sus pensamientos, sus acciones y su forma de proceder. Así se encuentra la vida separada de Dios y ajena de lo que es la verdadera libertad. Este es el estado espiritual que la Biblia describe cuando el alma del ser humano está lejos de Dios y separada de su hermosa y gloriosa presencia. Pero en esta mañana no estamos aquí ni mediodía para traer noticias tan terribles como que no hay esperanza. No, todo lo contrario. Es para establecer que, según la profecía de Isaías, dice que la manifestación visible de Jesucristo, una de las encomiendas notables, es que abrirá las cárceles y sacaría a los presos de los calabozos y las mazmorras. O sea, hay una sola esperanza, la cual es la liberación realmente del estado en que vive el hombre y la mujer.
Y si el alma clama al único que puede abrir la puerta de la cárcel y sacar al ser humano del calabozo o de la mazmorra, solamente el Señor es poderoso para hacerlo. Por eso que podemos decir al Señor que Él es mi socorro, mi pronto auxilio. Mire lo que dice la Biblia de una forma muy clara en el Salmo 107, el verso 13 y 18. Usted vio los primeros textos que mencionamos del Salmo, acabamos de mencionar del Salmo, pero aquí Dios da una respuesta extraordinaria. El salmista David está hablando de la condición del hombre, pero también está presentando la esperanza y la respuesta de parte de Dios al ser humano. Y David sigue mencionando en ese mismo capítulo 107 de los Salmos: socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión y partió en dos los barrotes de hierro. Quiere decir que aquí hay una esperanza, aquí hay una respuesta. No deja a Dios al olvido a los seres humanos, sino que le da una grata esperanza y una promesa gloriosa, que si realmente clamamos al único que puede romper los barrotes del calabozo, de la cárcel espiritual, porque eso es mucho más tenaz que las cárceles físicas o los lugares físicos. La parte espiritual es mucho más decadente, mucho más, trae mucha más aflicción, mucha más congoja y angustia. Dios ha dado una oportunidad a la iglesia de Jesucristo. Y la oportunidad que tenemos, que lo que hemos conocido de gracia podemos impartir a otros de gracia. Y la iglesia tiene el poder y la autoridad en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, para desatar las almas que están encerradas en calabozo. Y en el nombre de Jesús las almas pueden ser libres de las cadenas espirituales que los atan, abrir las puertas de las cárceles y sacar de cautividad a los presos, porque este es el ministerio que Jesús realizó en su ministerio en la tierra, y lo encomendó y lo delegó a nosotros como iglesia amada, para que continuemos haciendo lo que Jesús nos ha encomendado, y es hacer lo que Él nos ha dicho: predicar el evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera demonios, para que la gente sea libre de toda potestad demoníaca e infernal. Y este es el ministerio que Cristo desarrolló en la tierra, y lo delegó a quienes, a nosotros, sus discípulos, en estos momentos, para que continuemos realizando aquella gran encomienda que el Señor inició en su ministerio. Mira lo que dice la Biblia de una forma clara en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 9, en una continuidad de este mismo pensamiento profético de Isaías. Dice: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tiniebla, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. O sea, el ministerio de Jesucristo, el verdadero ministerio de Jesús, hace libre a las personas de la servidumbre, del dolor, de la aflicción, de la desesperación, de la angustia, del temor, de todo estado en que Satanás ha sumido al propio ser humano. Ejemplos hay en la Biblia muy notorios. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento nos da ejemplo maravilloso, que donde llega la intervención de Dios, llega una respuesta satisfactoria al ser humano. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de una viuda en el Antiguo Testamento. Una viuda que había perdido a su esposo y que tenía a sus hijos, y que aquella viuda estaba con muchas deudas.
Y los acreedores amenazaron a la pobre mujer viuda, diciendo que si no pagaba la deuda, sus hijos iban a ser sacados de su lado, para de esa manera la deuda quedar en parte cancelada. O sea, les amenazaron con quitar a sus hijos, como una forma de pago, hacerlos prisioneros de por vida. Pero de repente aparece el profeta, el hombre de Dios, que representa la autoridad, que representa la voz de Dios, que siempre llega en el momento de más necesidad para el ser humano. Y cuando la viuda no tenía esperanza, y cuando ya se veía perder a sus propios hijos, y cuando ya se veía perderlo todo, viene la voz de Dios por medio del profeta Isaías, por el profeta Elías, de una forma especial. Hizo Dios un gran milagro en aquella mujer, basándose en lo que la viuda tenía en su casa. ¿Sabes una cosa? Que tú vas a ver el milagro de Dios en estos días, y yo voy a ver el milagro de Dios en estos días, aún en la manera como Dios de lo poco hace mucho para dar a sus hijos conforme a sus riquezas en gloria. Y podemos observar que la viuda lo único que tenía en la casa era, ¿qué cosa? Era aceite. Lo único que tenía. Y Dios con ese poco aceite hizo un gran milagro en la casa de la viuda. Ese aceite estaba guardado en una tinaja, y fue suficiente para que el poder de Dios comenzara a fluir. ¿Sabes algo? Eso te demuestra a ti y a mí que cuando algo poco lo ponemos en las manos de un Dios todopoderoso, Él puede obrar el milagro cuando nosotros pensamos que nada se puede hacer. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Ahora, la orden del profeta fue: ve a la ciudad y consigue todas las vasijas que te puedan prestar. Recoge todas las vasijas que puedas traer. Y ella trajo con sus hijos todas las vasijas. Y cuando todas las vasijas estaban ahí en su lugar, Dios dijo: de ese aceite poco que tienes en la tinaja, vas a llenar todas estas vasijas hasta estar llena a su medida. Y dice la Biblia que se llenó una, dos, y que se llenaron una tras otras. El aceite no escaseó hasta que todas las vasijas fueron totalmente llenadas. ¿Con qué lo llenó? Con un poco de aceite. ¿Quién fluyó en esa provisión? El Dios del cielo. Y así obtuvo esta mujer la capacidad para pagar todas las deudas y recuperar a sus hijos de la esclavitud de sus opresores. Este es un vivo ejemplo de lo que la voz profética nos dice por Isaías, de lo que la voz reveladora nos dice por el salmista David. ¿Usted cree que Dios nos ama, sí o no? Dios ama a su pueblo de tal manera que, de la misma manera como Dios prometió literalmente a Israel sacarlo de la cautividad y de la esclavitud, y así lo hizo porque era la promesa dada por Dios. Cuando tú y yo tenemos fe y esperanza, no en el hombre, sino en el Dios todopoderoso, no en lo que puede hacer lo que nos rodea, sino en el Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando tenemos realmente esa convicción, aleluya, el milagro de Dios está a punto de acontecer en nuestra vida. Por eso que dice la Biblia en Zacarías 9:12, esta es una profecía maravillosa que sigue en la misma temática que estamos hablando. Y dice a través del profeta Zacarías: volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Os restauraré. Entonces, milagro, restauración y quitar el Señor de gloria la aflicción que ha producido la mazmorra, en la cárcel y la cautividad. Pero hay libertad en el Señor. Entonces, por eso que el profeta dice:
va a haber apertura de cárcel. Y Él viene para sacar el alma cautiva de los calabozos de la oscuridad. Yo no sé cuántos de nosotros somos testigos de que eso el Señor lo hizo con cada uno de nosotros. Que toda opresión se fue y que toda obra demoníaca también se fue en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Permítame entonces avanzar en el quinto punto. Dice Él que no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Esto es una de las características. No solamente haría justicia a los necesitados y a los agraviados, a los pobres y a los menesterosos, sino que a más de ello, dice que su justicia permanecerá. Muchos son los que tienen temor de lo que pueda pasar en un futuro cercano, inmediato o más lejano. Pero recuerde que cuando comencé este mensaje he dicho que Jesucristo es el legislador y juez eterno. Jesucristo no se desalentará hasta que vea la justicia establecida sobre la tierra, instalada en la tierra, y esto va a ser notorio cuando Él gloriosamente establezca su reino de justicia y de paz por 1000 años en la tierra, y el mundo y las naciones conocerán que solamente Él puede haberlo hecho y nadie más. Hay una palabra para todos aquellos que aman la paz y la justicia de Dios. La Biblia te promete, iglesia, y me promete y nos promete a cada uno de nosotros que el Mesías, el Santo de Israel, no dormirá hasta que restablezca su justicia sobre las naciones, y el deseado del mundo entero establezca esa justicia de gobierno milenial en Jerusalén. Hoy tienen problema la gente porque Jerusalén es la capital de Israel. Sin embargo, la Biblia dice que en un momento dado en el reino milenial de Cristo será la capital de las naciones del mundo entero. Así Dios lo estableció y así Dios lo va a hacer para su gloria, honra y alabanza. ¿Qué otras cosas más Jesucristo, en sus características como el verdadero y único y auténtico Mesías, produciría sobre esas características encomiables que el profeta Isaías está hablando? Dice que Él tiene poder para dar vida en medio de la muerte. Él tiene poder para dar vida en medio de la muerte. Permítame que pueda ahondar en detalles esto, porque es muy importante. Las Escrituras nos enseñan del libro de Génesis de una forma muy particular y una forma muy abierta, que ningún ser humano podría tener trato directo con el Dios creador. Y esto fue debido a la desobediencia del primer hombre y la primera mujer, donde se levantó un muro de separación entre lo que Dios había creado, corona de la creación, y la propia presencia de Dios. Recordemos por un instante que Adán y Eva ya no se podían comunicar cara a cara con Dios como lo hacían antes de desobedecer o antes de caer en transgresión o en pecado. Sin embargo, la Biblia dice que Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén y no estaban calificados ni estaban legalmente autorizados para retomar a lo que habían perdido, porque el pecado formó un muro de separación entre la humanidad, entre el hombre y Dios mismo. Porque Dios seguía siendo moralmente correcto, y Dios seguía siendo moralmente santo, y Dios seguirá siendo moralmente puro. Santo, permaneciendo inconmovible, como lo hemos explicado el domingo pasado, en su carácter, en su personalidad y en su manera de obrar. Sin embargo, la Biblia dice que la maldición de la muerte cayó a toda la raza humana, incluyéndonos a todos los que estamos aquí en esta mañana, pero con una gran diferencia en que hemos sido traspuestos de muerte a vida, y lo vamos a explicar. Por eso que la maldición de la muerte cayó sobre toda la raza humana, comenzando por Adán, por Eva, y transmitida consecuentemente de generación en generación hasta nuestros días actuales. Cuando el pecado entró en el mundo, iglesia amada, lo sabemos, resurgió
lo que no era conocido por el propio hombre, y era la muerte. O sea, el pecado dio lugar a lo que es la muerte. Y entonces la humanidad, a partir de ese momento, que era consecuentemente asediada por la muerte, necesitó de un altar en el cual se ofreciera una víctima. Eso era necesario realizarse por causa de la justicia que Dios estaba exigiendo. Y aunque con el derramamiento de sangre de animales solo se cubría el pecado temporal del hombre y luego pasó a una nación, solo cubría temporalmente el pecado de los humanos, no lo quitaba de medio para siempre. Por eso que la Biblia nos dice que una de las características de Jesucristo como Mesías es que Él iba a dar vida en medio de la muerte. Él tomaría dominio de la muerte física sobre el hombre y solo podría ser anulada y removida siendo debidamente confrontada, aleluya, de su propia base o de sus mismas raíces. La muerte, ¿cómo podría ser vencido? ¿Cómo se haría esto bíblicamente? A Adán se le promete que su generación no sería abandonada, sino que a través de su línea sanguínea vendría en forma de hombre y moriría como sacrificio por la humanidad y restablecería la comunión perdida del hombre y la mujer otra vez con Dios. Y sabe una cosa, todos nosotros somos conscientes, lo sabemos, pero es bueno que de vez en cuando, aunque sea una vez al año, el Señor nos haga recordar eso. ¿Sabe qué? Solo por la muerte del Cordero de Dios, como lo explicamos y predicamos el domingo pasado, solo por la muerte de un inocente cordero, el cual ocupa el lugar que tú y yo merecemos, aleluya, quitó la maldición de la muerte, no solo física, sino también espiritual, que cayó sobre los seres humanos. Y alabado sea el Señor. En esta mañana, en este mediodía, adoramos y glorificamos al Señor, porque Él quitó la maldición de la muerte y física y espiritual para darnos vida nueva. ¿Cuánto decimos amén? Y juntamente con el altar, el propio Señor, víctima, aleluya, derramó su sangre. La víctima surge en medio de la necesidad de vida, porque la única manera de convertir o de transformar o de quitar o anular la muerte física y espiritual es por medio de Jesucristo, ya que se necesitaba de un hombre perfecto, y solo Jesús reunía esas cualidades para ejercer el dominio total y a cancelar el precio que tú y yo merecíamos realmente haber sufrido eternamente. Es decir, un mediador, aleluya, entre el pecado y Dios. De ahí la necesidad de un ministerio sacerdotal. Y Jesús fue nuestro sacerdote divino, que estableció la justicia perfecta, estableció la vida abundante, y la sangre de la ofrenda que le ofreció fue su propia sangre derramada en la cruz del Calvario para quitar todo convicto, todo cautivo, todo preso, y liberarlo para siempre de la cárcel o de la mazmorra o del calabozo de la oscuridad. Entonces, permítame terminar con la última característica. Lo he tocado hace un momento. O sea que después de la caída se necesitaba alguien intermedio entre el hombre y Dios. Se necesitaba alguien intermedio entre el hombre y Dios. Y sabes una cosa, realmente podemos entender que Jesucristo no solamente fue nuestra justicia, fue nuestro liberador, fue el que abrió nuestros ojos, fue el que hizo todo lo que hizo y nos dio vida en medio de la muerte, sino que fue un mediador excelente, el único mediador que puede darnos acceso para con Dios se llama Jesucristo. Amén. Si usted quiere aplaudir, apláudalo con todo gozo.
Si nosotros nos adentramos un poco en la historia de Esther y del rey, nos daremos cuenta un principio, y esto es muy concuerda con lo que estamos diciendo, que Jesucristo como mediador eterno. Según la ley persa, la persona que se atreviera a entrar sin tener una cita previa con el rey definitivamente debía de morir, porque no había sido autorizado para tener esa entrevista con el rey. Por lo tanto, si alguien quería realmente entrevistarse con Dios o tener comunión con Dios, de la misma manera debería en primer lugar ser aceptado y citado por Dios mismo, como en el caso de Esther y los protocolos del rey. Eso también tiene una connotación espiritual muy profunda. En segundo lugar, tener un intermediario que le concediera una cita y le presentara realmente o la presentara a Esther para dar la autorización de que tenía una cita aprobada con el rey. O sea, lo que estamos hablando, que se necesitaba entre el rey y Esther, se necesitaba alguien que pudiera mediar para tener esa comunión o esa entrevista. Jesucristo fue más que un humano. Es y será y siempre lo será el único, diga conmigo, único. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Hay un único mediador, alguien que se pone entre tú que eres hombre, entre tú que eres mujer, aleluya. Y el significado es realmente esto: Dios no se olvida de la necesidad del hombre y de la mujer, más bien ya tenía preparado el último Adán, el postrero hombre, el Hijo de Dios hecho carne, que va a concluir con la redención del hombre en la cruz del Calvario, y que se colocaría de ahí en más, una vez que resucitara entre los muertos, como el único mediador aprobado por Dios en el cielo, el único que tendría nombre de autoridad en la tierra y debajo de la tierra y en todo lo creado. O sea, la gracia verdadera estaría presente y está presente todavía aún, porque es un regalo de Dios para la humanidad, hasta que llegara el tiempo del fin, en el cual la oportunidad de la salvación y la gracia se va a cerrar. O sea, estamos llegando al final de esos días, en que cualquier momento la puerta de salvación y de gracia será cerrada. Pero la iglesia está llamada, aleluya, a reconocer que Jesucristo sigue siendo el mediador eterno. Es el verdadero intercesor en los cielos, es el verdadero abogado que tenemos en los cielos, es el verdadero, aleluya, mediador entre nuestra vida y la presencia de Dios, aleluya, que se manifiesta de una manera continua para dar perdón a todo aquel que acuda a su presencia. La iglesia en todo el mundo recibe directamente este gran privilegio. El ministerio sacerdotal que la Biblia tanto nos habla, necesitamos reconocer que Jesús no fue reconocido como sacerdote según la ley, sino según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec, que fue tipo y figura del mismo Jesucristo manifestado en forma extraordinaria en la vida de Abraham. La iglesia entra, según lo que describe la Biblia, en un orden de la línea del sacerdote, no según la ley, sino según el orden de Melquisedec, siendo este la cabeza principal, Cristo, sumo sacerdote. El propio Señor Jesús, aleluya, previo a todo esto que la Biblia menciona, se reveló ya en el Antiguo Testamento en diferentes etapas, que no lo voy a mencionar ahora, pero en diferentes ocasiones se reveló, aleluya, en momentos estratégico, aún donde Israel no podía entender cómo iba a terminar o alcanzar o desarrollar la victoria. Por tanto, esta es una mañana en que tenemos que reconocer que el reino de Dios, aleluya,
dice la Biblia en un momento. Mira lo que dice la Biblia. El mismo Señor nos dice esto en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sabe una cosa? Nosotros no éramos pueblo, pero mediante un mediador eterno, glorioso, perfecto, hemos sido llamados a ser parte del reino de Dios, para que podamos producir los frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Pedro escribe acerca de esto y da un énfasis tan extraordinario, que dice que los redimidos son hechos participantes del llamamiento celestial, siendo ahora tú y yo linaje escogido, siendo parte de un real sacerdocio. O sea, esto se está refiriendo a la importancia del llamado y de la responsabilidad de dar vida a través de lo que es el poder del evangelio o el mensaje del evangelio. A los que se han muerto en sus delitos y pecados, podemos decir hay vida en medio, aleluya, de la muerte por medio de Jesucristo. A los que están cautivos podemos decir hay libertad por medio de Jesucristo. Y a los que están en oscuridad y en prisiones de calabozo y mazmorras profundas, hay esperanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nos confirma que los que no éramos pueblo hemos sido alcanzados para ser pueblo. Los que no éramos llamados hemos sido llamados para ser real linaje, real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, escogida y amada por Dios. Y más que todo eso, el gran privilegio que tenemos todos nosotros en esta mañana es reconocer que somos miembros del cuerpo de Cristo los unos de los otros, que tenemos una conexión directa con nuestro gran mediador y gran sacerdote, aleluya, Jesucristo, que es una verdad innegable y que es una esperanza de gloria que no nos podemos olvidar. Oh, este es el tiempo en que más seguro tenemos que estar de nuestra salvación. ¿Sabes algo? Y termino con esto. El mayor conflicto de la iglesia es con la muerte espiritual. Cuanto más espiritual se torna un hombre, más consciente este hombre y mujer reconoce que si no fuera por Jesucristo no habría salvación ni esperanza eterna. Por esa razón que la muerte fue absorbida por Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Dónde toma ventaja la muerte? La muerte toma ventaja a causa del pecado, pero cuando éste es limpio por la sangre del Cordero de Dios, la muerte no ejercerá ningún dominio legal sobre todos aquellos que hayan sido lavados por la sangre del Cordero. Esto es lo que estamos diciendo en esta mañana. Iglesia, somos llamados a ministrar el mensaje no de muerte, sino de vida. El mensaje de esperanza, el mensaje de liberación, el mensaje de libertad, el mensaje, aleluya, que de la misma manera como Jesús nos libertó, también la gente puede ser libre de todo tormento, de toda oscuridad, de toda potestad de las tinieblas, y ser traspuesto a la luz inefable del Evangelio de Cristo, porque en Él y a través de Él tenemos vida y vida en abundancia. Cierra tus ojos. Recuerde esta palabra, la palabra de Jesús dicha en el Evangelio de Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y esa vida la tengan en forma abundante. Si en esta mañana, en este lugar, hubiera algún hombre o mujer
joven o adulto, que todavía nunca ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y desea hacerlo en este día, allí donde está, usted puede rendir su vida a Jesucristo y confesar que el Señor es lo único que tú necesitas. La Biblia dice: si confesares a Jesucristo con tu boca que Él es el Salvador del mundo, serás salvo y serás perdonado. Amigo o amiga que estás aquí, si nunca lo has hecho, es una buena oportunidad para que tú lo hagas en este día y reconozca que Jesucristo es el Señor y Rey de tu vida. ¿Te atreverías a rendirte a Él? A decir: Señor, yo necesito de ti. Necesito, Señor, que mis ojos sean abiertos, que mis cadenas sean quitadas, que mi condición de muerte y sequedad espiritual sea transformada por vida renovada y transformada por el poder glorioso de Jesucristo. Si de todo corazón deseas hacerlo, sencillamente lo que tienes que hacer es levantar tu mano allí donde está, porque el Señor está para bendecirte, para perdonar todos y cada uno de tus pecados y anotar tu nombre en el libro de la vida, que es el regalo de Dios para el ser humano. Por eso la Biblia dice claramente, y Jesús dijo claramente: he venido para que tengáis vida, y esa vida la tengáis en forma abundante. En este momento, ahí donde está, ora al Señor. Dile: Señor, dame la certeza, dame la seguridad de todo aquello que estoy escuchando en esta mañana. Señor, que mis ojos sean abiertos para contemplar tu gloria, que mis oídos sean abiertos para oír el mensaje correcto de tu palabra, que las cadenas de opresión y de tormento que hay sobre mi vida puedan caer en el nombre de Jesús y sea libre por completo, y nada me atormente, nada me oprima, nada me puede encadenar, porque por medio de Jesucristo soy libre por medio del nombre que es sobre todo nombre. Oremos. Padre y Dios eterno, yo te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres el Dios de milagro, tú eres el Dios de proezas, tú eres el Dios de maravilla, tú eres el Dios que te mueves por senda de justicia por amor de tu nombre. Y sabemos que delante de tu presencia no existe nada imposible. Conforme lo hemos predicado, conforme lo hemos, aleluya, proclamado en este día, en este lugar, en esta tu casa. Te pedimos, oh Dios, que la palabra, aleluya, que tú nos has permitido compartir en este instante pueda producir el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Aquellas personas que por alguna razón se encuentran, Señor, oprimidas y cautivas dentro de su propio ser interior, dentro de su propia alma, que toda cadena de opresión sea rota, que toda obra de maldición generacional sea quitada, que toda muerte sea revertida por vida, que toda desesperación sea quitada, aleluya, y se establezca la respuesta y la esperanza que emana de tu misma presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, ministra sobre tu iglesia, ministra sobre tus santos amados. Ministra, Señor, donde quiera, aleluya, pueda haber la necesidad, el dolor, la aflicción. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, permite que las vidas sean tocadas y ministradas por la unción gloriosa tuya. Aún aquellos, Señor, que están en sus casas, en sus hogares, y están pasando momentos de aflicción, momentos de dolor, momentos de angustia, sean liberados, sean sanados. Toda cadena de opresión satánica sea rota. Todo espíritu de aflicción huya en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda persona que está afectada, no solamente en su mente y en su vida espiritual y cautiva en su alma, sea libre, sino que también aquellos que están enfermos de cualquier tipo de enfermedad, dolencias, malestares, aflicciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por un milagro, Señor, en la vida de la hermana, de nuestra hermana Liliana en Colombia, que tú puedas operar un milagro en su vida. Oramos, Señor amado, por ese, aleluya, ese pastor y su hija en Haití. Clamamos, oh Dios, para que tú intervengas favorablemente.
Oramos por aquellos que nos piden, Señor, de diferentes lugares y naciones, para que tú operes en ellos milagros y sanidades. Levantes, Señor, y fortalezcas a aquel que está debilitado en su fe. Tú puedas, Señor amado, animar a aquel que está en el valle del desaliento y del desánimo, y que tú lo levantes con la esperanza de gloria, sabiendo, aleluya, que tú eres el único que das vida en medio de la muerte, das vida en medio del dolor y das libertad en medio de la cautividad opresora de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos honra y gloria. Te pedimos, oh Dios, que la unción de fuego, la unción de presencia, la unción de gloria del Espíritu Santo pueda manifestarse de una manera profunda y poderosa. Padre, yo te doy gracias, alabo y glorifico tu nombre, engrandezco tu nombre, alabamos tu nombre para siempre, porque en ti y a través de ti somos más que vencedores. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Y mientras, gloria al Señor, Rubén pasa por aquí. Aleluya, seguimos en comunión la presencia del Señor. Seguimos en comunión. Quiero decirles a todos ustedes, recuerden que en librería están libros que no estaban y que ahora ya han llegado, como el transhumanismo y la genética, el libro de la apostasía, y hemos estado recalcando y resaltando la importancia de esta temática que estamos predicando en estos días, y está aquí contenido en este libro, que es El Templo de Dios a través de las edades. Este es un libro que le enseña a usted a través de todas sus páginas, de manera muy particular y de una forma bíblica, escritural, todo lo que era sombra del Antiguo Testamento y fue real en la persona de Jesucristo. Este es un libro que usted debería de leer, porque es un libro altamente profético para entender los tiempos que vivimos y para entender cuál es el camino que la iglesia debe de caminar en estos días, siempre convergida en lo que es la gracia, el poder y la virtud que emana de la presencia de Dios. Así que si usted no ha leído este libro, trate de hacerse este libro, porque este es un libro prácticamente profético que le va a enseñar a usted los diferentes templos a través de las edades, y sobre todo que usted y yo somos el templo habitado por el Espíritu Santo. Y cuando entendemos que somos el templo habitado por el Espíritu Santo, aleluya, viviremos desde una perspectiva como aquello que hemos sido, aleluya, y somos morada de lo que es santo y lo que es puro, que es el mismo Espíritu de Dios.